Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y hoy les doy la bienvenida a un capítulo que nos lleva de nuevo a las publicaciones y a los libros recién aparecidos en España. El día de hoy vamos a estar hablando con una increíble sorpresa que no solamente tuve yo cuando visité recientemente, sino que sorpresa que ya la prensa española y que ya muchos otros medios nos están haciendo reflexionar para que podamos detenernos y ver lo que es esto. Me refiero a un libro cuyo título ya nos pone en una ensoñación inglesa deliciosa, como lo puede ser La señora March, de la autora española Virginia Feito. Virginia, bienvenida a Paredro. Muchas gracias, muchas gracias. Qué buena introducción. Estoy emocionada. No, imagínate yo. Virginia nació en Madrid en 1988, ha vivido en París, en Londres, donde cursó literatura inglesa y arte dramático en la Queen Mary University y desarrolló su amor por la literatura gótica y el teatro, cosa, Virginia, sobre la que te estaremos preguntando en un rato. También has vivido en Nueva York, donde precisamente transcurre esta, tu última y primera novela, no lo olvidemos. Además, has estudiado publicidad en el Miami Ad School, has trabajado en importantes agencias publicitarias, has sido merecedora de premios, pero quisiera comenzar, Virginia, por esto que tanto nos sorprende. Primera novela que escribes, pero la escribes en inglés y Sí. luego estaremos hablando hoy sobre lo que es la traducción. Entonces quisiera arrancar, Virginia, con una primera pregunta. Ujú. Cuando se te apareció por primera vez tu señora March, cuando por primera vez la viste, ¿te habló en inglés o en español? En inglés, en En inglés, sí, sí. inglés. Además, yo, sí, a ver, yo suelo tirar más al inglés, o sea, porque ya que leo exclusivamente en inglés, de verdad, o sea, es humillante lo poco que he leído en español, e incluso hay autores que escriben en español y los he leído traducidos al inglés, simplemente porque es que estoy tan fuera de práctica que me saca totalmente de la historia pensar, pues eso, de repente hay una palabra que igual no sabía que estaba en la Real Academia Española, como puede ser croissant, escrito así, que está de hecho en mi libro, que yo no Con la sabía que mosca. existía. Sí. Exacto. Entonces, bueno, me llevo sorpresas de ese estilo y me sacan de la historia, así que tiendo hacia el inglés, pero es que además la señora March en particular, no sé, la veía andando por una calle que me parecía que tenía que ser o Nueva York o posiblemente contemplé Londres también. Pero al final me parecía más, me decanté por Nueva York, pero vamos, que inglés iba a hablar seguro, sí, sí. Yo lo estuve pensando mucho, Virginia, porque es increíble cómo hay algunos tramas, personajes que aparecen en lenguas específicas. Aunque leo y la leí, o sea, también leí páginas de tu novela en inglés, la original. Mm. Es muy curioso, como puedes imaginar, la circunstancia de estar en mi podcast hablando sobre tu libro en español, tú eres de Sí, Madrid, pero es el libro sí, traducido, ¿cierto? sí, Pero nos permite, y sobre esto te quería preguntar, hay muchas veces unas tramas y unos personajes aparecen en sus idiomas, sí, ¿cierto? totalmente. Y Sí, y partes de la personalidad de uno, que, o sea, yo noto mucho que a veces sueno distinto o tengo otro tono o tengo otro humor o tengo casi otra personalidad en un idioma y en otro. Mi novio ya se ha apresurado a decirme que le cae mejor la española. Dice que la inglesa es bueno, muy, muy pedante y demasiado intelectual y la española es más salada. O sea que eso es lo que es. Sí, sí, y es que no lo puedes evitar porque al final referencias, no sé, influencias y cosas que has mamado en un idioma y en otro, pues es lo que al final crea las personalidades, a lo mejor. ¿por qué no nos cuentas, Virginia, cómo llegaste a esta doble personalidad, si queremos llamar? Siempre partiendo de la base, por supuesto, y esto para nuestra audiencia, y es que cuando hablamos de una lengua no estamos hablando de un canal de comunicación únicamente, estamos hablando de Mm, una manera de entender el mundo, una mm, manera de ver el mundo y de situarse en él. Entonces, ¿por qué mm. no nos cuentas cómo fue tu relación y cómo llegaste a esta relación que tienes con la lengua inglesa y con la cultura inglesa seguramente, o digamos la cultura anglo, por lo menos? Sí, sí, porque tiene tanto americana como británica de maneras muy extrañas, porque antes de que yo naciera, mi familia vivió en Estados Unidos, vivían en Washington por el trabajo de mi padre, de hecho yo me llamo Virginia por el estado, porque vivían justo al lado de Virginia. Y cuando volvieron a España y ya nací yo, yo crecí entre todos sus recuerdos. Entonces ya no solo eran historias que me contaban constantemente, también eran cómics,
que aquí no vendían, como Mad Magazine o Calvin and Hobbes, o incluso algún caramelo, o los VHS de los especiales de Navidad de Charlie Brown y del Grinch y todas esta cultura americana que yo no había vivido, pero he sentido mucha nostalgia por una infancia americana que mis hermanos y mis padres compartieron y me marginaron muy cruelmente, y yo no salgo en ninguna de las Polaroids de sepia de aquella época, espectaculares, que parecen una película de Steven Spielberg, pero me impactó mucho, y entonces así a medida que iba creciendo pues yo iba viendo estos VHS, también versión original, claro, y sin subtítulos, en aquella época que no había DVDs todavía, mientras mis compañeros de clase pues veían cosas en la televisión que yo me perdía. Y así, y luego mi padre tiene un amor casi preocupante con toda la cultura británica victoriana, con Dickens y con las Bronte, y desde muy pequeña, y a mí me gustaba leer desde muy pequeña, y tenía la suerte de que el inglés siempre se me dio muy bien, entonces pues me regalaba libros y me regalaba El jardín secreto, La princesita, todos estos libros como de época, que yo no sabía ni que eran de época, yo simplemente pensaba que eran historias y ya está, porque muy pequeña todavía para entenderlo. Y luego como a los 8 años o por ahí, como de 8 a 12, viví en París y allí aprendí francés, pero sobre todo como iba a un colegio americano, pues me lancé al idioma que ya conocía. Entonces desarrollé muchísimo el inglés allí. Esos años fueron para mí, y cada vez lo veo más claro, totalmente clave, porque abandoné el español totalmente, no totalmente porque lo hablaba en casa, pero con nadie más podía hablar español. Y entonces, todos los estudiantes que eran de todo el mundo, era un colegio internacional, teníamos en común el inglés. Entonces, casi que aprendimos mucho más inglés que francés estando en París. Y allí es donde exclusivamente leía en inglés, y entonces exclusivamente escribía en inglés, porque claro, al empezar a escribir todos imitamos los libros que nos gustan. Entonces, pues en aquella época yo estaba plagiando a Frances Hodgson Burnett y a J.K. Rowling y a Jacqueline Wilson y a Roald Dahl, Judy Blume, etcétera, que eran pues todos los autores que leía. Entonces tengo esa mezcla, y luego ya cuando volví a España pues ya me pareció raro de repente empezar a hacerlo en español, no lo entendía, ya era teenager y ya, ya tenía el fundamento, la base, digamos, de la escritura en inglés, así que continué. Y hasta hoy, y hasta hoy. Ahora ya que llevo ya viviendo en España bastante más tiempo, hablo más español más a menudo, y de hecho creo que sospecho que se me da peor hablar inglés que escribirlo, porque simplemente no estoy tan acostumbrada, y luego cometo los típicos fallos inevitables de intentar traducir una palabra que suena igual al inglés y viceversa, cuando no tienen por qué tener el mismo significado, como por ejemplo afluyente, que lo he estado diciendo incorrectamente en todas mis entrevistas por affluent, pero en realidad ahora ya me han hecho saber amablemente que no es lo que yo creo. Virginia, pero esta puede sonar una pregunta muy obvia, pero me parece que es importante hacértela. Cuando tú dices que empezaste como a imitar lo que estabas leyendo, que Mm, empezaste como a irte hacia donde estabas leyendo, mm, ¿ese proceso natural fue en inglés o en español? mm. Porque muchas veces uno lee cosas en inglés que hay una sorpresa deliciosa y uno quiere llevar esa experiencia al español. Y ahí Ya, puedes tener experiencias positivas o negativas, en fin. sí. Cuéntanos cómo fue eso. Y tú arrancaste directamente en inglés, por lo que se Sí, cumple esto, no sí, puede. claro, porque yo imitaba tonos, imitaba expresiones, también empecé escribiendo mucho de época, porque era pues eso, ¿no? Lo que la literatura con la que estaba yo más entusiasmada, y con mi padre, y también que pues eso, entonces empecé plagiando a Dickens, empecé plagiando a todas estas autoras victorianas que me gustaban, y imitando sus expresiones antiguas. Y por lo tanto eso era en inglés, pero sí que me parece muy interesante lo que dices, y algún día me gustaría mucho escribir a lo mejor en inglés, simplemente porque es con lo que más cómoda estoy, pero traer el español al inglés, o el mundo español al inglés, y de hecho estoy contemplando escribir en español ahora, por ejemplo, guiones, o por ejemplo escribir una columna para el Vanity Fair en España, y ya me han dicho que es curioso cómo lo escribo, porque parece que lo está escribiendo una americana, pero en español, o sea, el orden en el que pongo las palabras no es el común. No es incorrecto, pero tampoco es lo común. Entonces es como que Claro, traduzco simultáneamente entre uno y otro, y ya se me pierde cuál es el más correcto, y entonces pues hago una mezcla que espero que sea interesante. claro. Pero también es muy interesante esos trasvases entre una lengua y otra, porque Mm, también es lo que tú acabas de decir. No es que lo escribes distinto, no está mm, mal, pero es diferente. Y yo creo que eso sí, también son posibilidades de exprimir
el lenguaje y de llevarlo a ser dicho desde unas Mm. instancias discursivas, perdón las palabras tan feas académicas, pero es verdad, desde una instancia discursiva en la que es distinta y te relaciones distinta con el idioma. Virginia, esto me lleva a decirte algo. A mí me costó mucho trabajo, y esto, una vez conocemos tu biografía, pero me costó mucho trabajo no estar pensando en las novelistas inglesas. Ujú. No solamente porque tú citas a las hermanas Bront dentro de la novela, sino que Mm. también acabas de hablarnos de Dickens y también, y perdóname, el lugar común también, pero por el otro lado, Mrs. March, Mrs. Dalloway, las dos arrancan preparando una fiesta, Sí. obviamente tienen unas edades muy diferentes, pero ¿por qué no nos cuentas cómo fue o esa relación que llevaste cuando estudiaste literatura inglesa? Y de Ujú. esta forma ya con nombres propios podemos continuar la pregunta anterior. Sí, me enamoré mucho, sobre todo de lo gótico. Bueno, ya lo arrastraba de antes, como he dicho, o sea, mi libro favorito de la infancia, que es El Jardín Secreto, que tiene toques góticos y tiene guiños a las Bronte, y todas estas mansiones, ¿no? Con pasillos gélidos en páramos oscuras y oír gritos por la noche y cosas así, es algo que siempre me ha encantado, ese suspense y ese mundo gótico de no saber si te estás volviendo loco, escuchando voces o si de verdad estás viendo algo que hay ahí extraño. Y creo que tiene mucho de eso. Mrs. March, no puede evitar meterlo. Y en Total. la universidad, bueno, en la universidad pues más todavía, nos adentramos mucho en el mundo este victoriano, estudiamos, bueno, muchas autoras. No diría que Mrs. Dalloway es gótica, pero bueno, Exacto. pero tiene cierta, sí que tiene cierto, yo también veo gótico ya no solo estar en casas como encantadas, sino también estar como en un cerebro encantado, ¿no? Estar en una mente que algo te acecha emocionalmente constantemente. Eso sí me parece una temática muy gótica, que es algo que quería hacer. Pero sí, porque yo sí creo, nos permite, sí, tu novela, y tú lo acabas de decir y ya se ha dicho, sí tiene un componente gótico que Mm, entra en contraste con esa caracterización inicial que empezamos a ver en Mrs. March. Es mm, decir, arrancamos esperando una cosa y resulta que lo que estábamos pensando como cómico o divertido no mm, tiene nada de cómico y de divertido. Es en mm. realidad mucho más oscuro y es en realidad mucho más tenso de lo que estábamos llevando. Virginia, eso me lleva pues ya a empezar a entrar. Tu novela muestra una asombrosa capacidad para construir el personaje por dentro. Es decir, la manera como empezamos a entrar. ¿Por qué no nos cuentas un poquito, que seas tú quien lo sea, quién es la señora March en la novela? Y para poder determinar quién es, cuáles fueron como esas exigencias que tuviste que tener para el momento en el que le empiezas a dar vida. Porque como veremos, es una novela que tiene un tipo de narración desde una perspectiva muy de personaje y eso nos separa de lo que los otros personajes piensan de ella, que a eso vamos a ir ahora. ¿Por qué no nos cuentas cómo arranca esta construcción desde adentro? Desde, uy, opa, a ver, o sea, hay como muchas, estás saliendo muchos temas muy interesantes, no sé a cuál saltar primero. Pero ahora que El has que dicho lo de quieras. la narración, se me ha ocurrido que es verdad que es una narración en tercera persona, que, lo cual ya de estructura me hizo hacer una serie de cosas en la escritura que a lo mejor no hubiese hecho si fuera primera persona, que me hubiese hecho la vida mucho más fácil y sería más lógico, porque al estar todo el rato en el personaje de ella sí que me preocupé cómo puedo hacer esto en tercera persona todo el rato sin irme a nadie, porque es y de hecho algo que me gustaba mucho es que se empezaba a sonar muy repetitivo la tercera persona de la señora March, la señora March, la señora March, lo cual me gusta porque es parte de la angustia, la repetición y la obsesividad todo el rato que tiene el libro, espero, y suena hasta un poco como, parece que tiene retintín, ¿no? Parece que el narrador está todo el rato riéndose de ella. La señora March esto, la señora March aquello, la señora March, la señora March. Entonces, pero sabía que quería crear un thriller en el que el thriller en realidad fuese la protagonista y no el crimen del que se habla en el libro, que, bueno, que no iba a ser el foco de atención, pero quería manipular al lector, atraerle con un misterio y luego zasca. Realmente el Ya. misterio es ella y las pistas que estoy soltando todo el rato y la estructura la estoy haciendo alrededor de ella, todo el rato es ella. Que es algo, es que a mí es lo que más me fascina, que es la psicología humana, siempre en la vida y en la ficción. Me flipa, me encanta, quiero entender por qué alguien se ha hecho como se ha hecho, de dónde viene, si nació así, si se hizo, cómo son sus padres, cuáles son sus reacciones a las cosas y luego por qué yo tengo otras reacciones totalmente distintas y por qué los seres humanos se obsesionan con cosas tan distintas cada uno.
Me Claro. parece que no lo supero, me parece muy interesante. Entonces sabía, No, y yo creo que sabía que iba a ir por ahí. tu novela, y yo creo que tu novela es un laboratorio precisamente de esa obsesión. No lo hemos dicho aún, pero no vamos a dar spoilers, pero digamos un poquito la novela, ¿cuál es el punto de partida? Agatha March, esposa de George March, gran escritor, consagrado escritor, quien Sí. acaba de publicar su última novela y de repente, solamente digamos esto, la señora March va a la panadería y cuando habla con la panadera le dice, ¿ya ha leído usted la novela de su esposo? Está buenísima. Y le dice, no la he leído aún. Y le dice, y además se parece mucho a usted. Y ahí arranca, ¿cierto? Y hay un Ese pequeño drama, parecido, sí, sí, porque exacto. ¿Por todo, qué? hasta aquí todo bien. Lo malo es que el personaje en cuestión es un personaje que ella considera lo peor que le ha podido pasar en la vida, que es una prostituta poco atractiva, patética. O sea, es una comparación para ella totalmente humillante. Y entonces Exactamente. empieza a obsesionarse totalmente con el personaje y con que todo el mundo lo sabe, se están riendo de ella, su marido le está faltando al respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y entra en un bucle de autodestrucción, lo que llaman hoy los jóvenes cero chill. Que era Exactamente. también mi venganza, porque yo soy una persona muy obsesiva. De hecho, soy obsesiva compulsiva, diagnosticada, y mucho de ello es mental, y entro en bucle tras bucle tras bucle, y era un poco mi venganza. Y hay amigos que me han dicho, "Jo, es cómo está en tu cabeza, ¿eh? Estoy exhausta, o sea, no sé cómo lo haces". Y en parte era también terapéutico para mí, vengarme de todos vosotros y que sepáis lo que es. Obviamente Lo con que sea. exageración, ¿vale? Yo no estoy tan mal, por suerte, soy una mucha mejor persona que esta señora, pero bueno, esa era otra cosa, sabía que mi personaje no iba a ser la típica heroína, porque, No, bueno, me pero la interesaba mucho. manera como nos la cuentas, Virginia, y esto para la audiencia, que yo siento que ese es uno de los grandes logros narrativos y estructurales de tu novela, es precisamente cómo nos estás vendiendo a la señora March, es decir, de qué manera estamos acercándonos a ella. Ya nos decías tú que no sabías, perdón, ya nos decías tú que tenías claro que no iba a ser una heroína, pero Ah, es fascinante la forma como nos empiezas a llevar, porque sí hay una serie de goles que el narrador le mete al lector o a la lectora. ¿A qué ujú, voy? Empezamos creyendo que la señora March es esta mujer un poco nerviosa, un poco insegura, ¿cierto? Que está ujú, un poquito como, y entonces todos nos empezamos a ver reflejados en ella, es decir, las inseguridades que te pueden surgir y además las inseguridades con ese trasfondo tan potente con el mundo de las apariencias, la diferencia entre el ujú, ser o el parecer y todo lo que lleva. Pero después nos damos cuenta que ya con lo que nos cuentas, y es que este elemento gótico se empieza a meter y empezamos a darnos cuenta que la psicosis mental y que la síndrome de persecución, sentir que el mundo te está hablando, no puede ser o a veces no es una aventura tan cómica. Y ahí es sí. donde tu novela tiene una transformación. ¿Supiste, Virginia, desde el principio que tu novela iba a tener esta transformación? Es decir, nos vas contando mucho de la señora March. ¿Desde el principio sabías que iba a tener ese pasado y que iba a hacer esto o cómo se te transformó? No lo sabía, no exactamente, pero sí sabía que tenía que ir increciendo y que el ritmo iba a tener que ir para arriba, pues si no, bueno, pues ese era el tipo de libro que quería contar y sí me interesa un poco, aunque no lo pensé así tan bien como lo estás diciendo tú y tan claro, pero sí que me gustaba la idea de, bueno, de ver cómo se iba rompiendo un psique, básicamente. Y para Exactamente. verlo había que verlo antes y también había que saber si estaba roto de antes o empieza solo en esa panadería. Y sí que me gusta lo que dices, que suena un poco a que el lector empieza como dándole de la mano, ¿no? Y siguiéndola, y ay, yo también hago eso, y ay, pobrecilla, ya a mí también me pone nervioso. Y luego de repente es como, espera, esto ya no es como de muy buena persona, y esto es como un poco raro, ¿no? Y esto yo creo que ya estamos en otra liga. Y, y al final ya hay mucha gente que la acaba odiando. A mí me caía fatal cuando la estaba escribiendo y quería como torturarla y demostrarlo lo cerda que es todo el rato y metiendo detalles para que todos nos riamos de ella y le hagamos bullying. Así que eso sí que sabía que era algo que quería hacer un bullying porque soy así de mala persona con ella y que fuera pues esto, por el ritmo yo creo que era importante que la tensión fuera en aumento, pero no lo tenía tan claro
necesariamente, y de hecho luego en ediciones con mi maravillosa editora que me ayudó mucho con eso, sobre todo, siempre decía, tengamos en cuenta el ritmo y la tensión y cómo empezamos más abajo y cómo subimos. Claro que luego era subjetivo lo que era más abajo para la editora y lo que era más abajo para mí, Claro. una loca, porque para mí igual ya tirarse por la ventana no está tan mal, eso es un lunes, pero igual para ella era como bajemos, bajemos, bajemos. Lo piensa, lo piensa. Pero muchos sí, como has dicho, muchos de estos góticos tienen mucho que ver con ¿no? Cómo empieza el caos poco a poco entre susurros y cómo acaba destrozándote. Y entre ellos Rebeca, que también está se menciona en la novela, y uno que me encanta que es el papel amarillo de Yellow Wallpaper de Sí. Charlotte Perkins Gilman, que ya está, es una cabeza dentro de una cabeza que se va rompiendo hasta que explota, que era un poco lo que quería. Virginia, yo te quiero hacer una pregunta. Cuando tú arrancas a pensar desde esta postura gótica de vamos a hacer esta mezcla entre lo psicológico, digamos, del siglo XX, pues, pongámoslo, con de repente, las creaciones mentales que empieza a tener la señora March. Ujú. ¿En algún momento el Me Too se te metió dentro de la construcción? Sí, sí, sí que lo valoré, pero de hecho creo ir un poco, no en contra del Me Too, pero empezaba a notar un cliché que se estaba empezando a formar en la literatura, digamos, de thriller protagonizada por mujeres, que muchas veces la mujer se presentaba como un personaje difícil por razones que a mí no me parecen suficientemente difíciles, como una mujer que se está recuperando de un trauma o una mujer que bebe alcohol porque su bebé desapareció. O sea, cosas que no me parecían, a mí nunca estas mujeres me caían mal, como me parecía que los libros me estaban insinuando, es una mujer difícil, es una antiheroína, que era como ya, pero es espectacular y es maravillosa persona y al final salva a todo el pueblo, ¿sabes? Y salva al niño del pozo. Entonces no me acaba de convencer. Y luego otra cosa que notaba que estaba pasando un poco a lo mejor de la mano del Me Too en la literatura de este estilo era que muchas veces se presentaba una mujer que aparentaba estar loca y en realidad toda la culpa en realidad era del hombre malvado que estaba detrás haciendo gaslighting. Que también se inició, creo, de hecho, en la época victoriana. Lo que pasa es que ahí era con razón, porque creo que todas estas mujeres, en fin, no podían votar, por ejemplo, pero y pensé, no sé, un tipo de feminismo que a mí me parece también muy reivindicativo es el poder insinuar que a veces la mujer está loca y es porque ella está loca a su manera y el hombre no tiene por qué entrar aquí y podemos hacernos gaslighting a nosotras mismas y un personaje femenino desagradable que te cae mal de verdad también es muy interesante y no tiene por qué siempre resultar ser una heroína cuyo único defecto es que bebe. No, ¿sabes? No sé, No, 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 te no me entiendo. parecía Perfecto. suficiente. Digo, y, joder, incluso también viendo en todas estas precuelas y todos estos libros que estoy referenciando a mí me encantan y me los trago todos y también me encanta la nueva moda de presentar películas de villanas Disney que te justifiquen ligeramente sus acciones y me encantan y me encantó Cruella, por ejemplo, y me encanta Emma Stone, es una diosa, pero también siento que es una manera de explicar a todo el mundo, oye, 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 que no son tan malas, que es que en realidad es una venganza o está justificado de alguna manera y además son todas bellísimas, por cierto, y súper graciosas y estilosas y van con unos vestidos que parecen que podían salir en la Vogue. No sé, es como no podemos hacer a una que no sea hiper fashion, que no sea súper graciosa, carismática y encima en el fondo buena persona. Sí, sí, sí. Hagamos unos grises feos, o sea, hagamos una que de verdad no, hay muchos lectores que no la pueden justificar para nada. Otra cosa distinta es que te presente el pasado de la señora March y te explique cómo ha llegado a ser así. Y ahí, Exactamente, bueno, sí. pues ahí, porque esto siempre tiene que llegar de algún sitio, por supuesto. Ahora, de ahí a justificarla o redimirla, no quería. ¿No? Y yo creo que ese es otro punto, Virginia, porque claro, uno también lee acorde a los tiempos y eso no tienes de otra, reconoces de otros elementos, pero lees acorde a los tiempos. Y debo confesarte que en algún momento de la novela uno está diciendo, bueno, estoy frente a una víctima, estoy frente a Víctima o alguien. villana. Mm. Exactamente, es decir, justifico lo que la señora March y la audiencia nos va a entender lo que va a terminar haciendo la señora March. Por Mm. favor, eso hasta allá no vamos a llegar.
aunque no todos los spoilers son malos, no vamos a tirarnos tampoco de No hace esta forma, falta pero especificar. uno, exacto, pero uno sí va pensando y decir, oye, estoy frente a una víctima, estoy Ujú, frente a alguien que sencillamente es un poco a quien todo un sistema editorial de un muy famoso hombre escritor, como ujú. que eso es lo que Sí, la ha llevado a ella a creer que, es decir, pobre mujer en su posición. Y hay un momento en que uno dice, no, o no no, claro, necesariamente, no necesariamente. para Y nada. siento que necesitamos decidir, siempre hace falta decidirlo y meter a los personajes en cajas de bueno o malo, porque así nos sentimos como más seguros a lo mejor, pero a mí me encantan los grises, es lo que más me fascina y me encantan. Y yo creo que, por ejemplo, Juego de Tronos tuvo muchísimo éxito porque presentaba personajes con muchos grises y había una super villana que era Cersei, pero era muy buena madre y se desvivía por sus hijos. Yo qué sé, había como una mezcla de cosas que no habíamos visto antes y ahí es donde podemos jugar y ser libres, ¿no? Y entonces la señora March yo creo que efectivamente víctima o villana, yo creo que es ambas, la verdad, Claro, pero no diría que es una sin la otra. claro. Y bueno, y eso es muy interesante de ver. Tampoco quería yo lanzar un mensaje, ¿sabes? No quería tampoco que el lector tuviera que aprender algo, ni quería leccionar a Claro, nadie, ni me veo. Simplemente quería explorar. claro, Explorar, claro, que el lector se preguntase a sí mismo, ¿será una villana? ¿Será una y por qué crees que claro, sí? Y luego me vienen lectores que tienen opiniones increíblemente diferentes sobre ella, y hay lectores que tienen muchísima compasión y empatizan mucho y les da mucha pena, y hay lectores que la odian, la detestan. Y eso habla más del lector, ¿no?, que de la señora March. Pero eso es claro, maravilloso, el debate. El debate es lo que más me fascina, sin necesariamente tener claro, que ganar ni que demostrar nada. claro, Es más como claro. hablemos. Es ideal para el club de lectura, vaya. Esto. No, es ideal además, porque es lo que hablábamos y por donde arrancamos antes de prender micrófonos. La complejidad de la señora March es Mm. increíble. Yo es que soy una persona muy confusa, como ves, estoy siempre dándole vueltas a todo. Como le decíamos a la audiencia, el nivel de complejidad de la señora March es gigante, porque claro, con esto que nos cuentas, Virginia no es un personaje que tenía que cumplir con una labor de redimir el género o de luego cambiar, entonces eso le da una apertura y la permite ser, me permito decirlo, la permitió ser mucho más humana, es decir, es un personaje que Mm. está en un momento de menopausia, lo que Ujú. implica también un cambio, es También. un personaje que tuvo maltrato a su criada cuando pequeña, no hablemos solamente un poquitico, tuvo crisis de posparto. Sí, sí. Mejor dicho, es de una humanidad que ahí es donde conectamos, pero luego hay otro punto que se nos lleva. Y quisiera aquí sí preguntarte, por la forma, Virginia, como tú llevas una de estas tensiones de la señora March, y es este agotador, enloquecedor mundo de las apariencias, Sí. del qué dirán, de la postura. Y tu novela es un trabajo genial. ¿Por qué? Porque no es la publicación en un periódico de chismes, Ujú, no es la publicación en un periódico de prensa rosa, es una ujú, novela. ujú. Es decir, es una obra literaria en la que hay un personaje que dice, miércoles, se inspiraron en mí para escribir una prostituta con la que nadie se quiera acostar. ¿Por Ujú. qué no nos cuentas de cómo abordaste ya esas tensiones y conflictos puramente humanos para insertarlos al desarrollo de tu personaje? Bueno, sí, una mujer que es pura inseguridad. De hecho, yo diría que lo que más le mueve es la envidia, que al final creo que la envidia sale de la inseguridad totalmente y que, como hemos dicho, hemos visto un poco su infancia y de dónde viene esta obsesión, ¿no? Y su madre era una mujer así parecida, que siempre estaba perfecta para los demás, pero luego muy fría y distante para sus propias hijas. Claro, yo creo que es una mezcla también. Hoy en día es innegable que vivimos con unas presiones sociales para aparentar perfección, volviendo a lo que decíamos antes, ya solo en literatura, siempre tienen que haber los buenos y los malos, y si no eres un bueno porque has hecho una cosa mal, claramente eres un malo. Y tenemos que etiquetarnos así. Y luego las mujeres también, aparte, pues las presiones de estar siempre pues lindas y con la manicura hecha y con el pelo bien y el cutis perfecto. Y vamos, yo es que me enciendo la tele y bueno, yo me dediqué a publicidad, obviamente, y es que yo qué sé, 7 de cada 10 anuncios como mínimo son dirigidos a mujeres, algo que está mal con tu cuerpo y no lo sabías. A lo mejor no te molestaban las Exactamente. arrugas que tenías en el escote, pero que sepas que no están bien y deberías tratártelas inmediatamente con esta crema. Y son todos así, a lo mejor hay alguno con un señor que tose y entonces se toma una pastilla para la tos, pero todos son los estéticos, son de mujeres seguro. Y es claro, eso pues no puedes, o sea, hay gente de todos los tipos, hay gente que no les afecta, pero hay gente que les afecta más. Y una persona tan insegura que siente, con la señora March, que tiene que competir
todo el rato, que tiene que estar exhausta y con cada mujer con la que se cruce compite, aunque sea una niña de 8 años. Se Exactamente. compara su físico, compara su inteligencia, compara su... Entonces, para ella, claro, una novela, lo que decías antes, efectivamente es una novela y no prensa rosa, que una novela es más elevado todavía. Lo va a leer gente más importante, lo va a ver los intelectuales de Nueva York, que es lo más de lo más. Entonces va a ser todavía más, es una humillación tan elegante y tan inteligente que incluso a ella se le escapa. Es peor todavía, todo lo que ella valora más, que ya no sabe si es que lo valora o es que ella lo es, o sea, proyecta las personalidades ajenas, no tiene personalidad propia, por eso no le doy un nombre de pila hasta el final, Al final, hasta que cierto. aparece ella, porque todo el rato es Sí. la señora de, está todo el rato imitando los gustos o los gestos o lo que sea de su marido y de los amigos de su marido en vez de ella tener una personalidad propia. Y sí, eso eran temas que, de nuevo, no me senté para hacerlo a propósito, pero me iban saliendo inevitablemente a lo largo de la novela y mientras iba escribiendo pues estas escenas de la alta sociedad que sí, que también puede tener eco con las presiones de las mujeres de Virginia Woolf, inevitable en una fiesta de alta sociedad. Es muy común que una mujer se pruebe 7 vestidos para ver cuál le queda mejor o cuál le sienta menos mal. Sin embargo, yo Claro, he claro. hablado con mis amigos varones y ninguno hace esto. Ya. Por lo visto. Virginia, se nos empieza a acabar el tiempo, pero todavía Vale, aquí tengo cosas que te quiero preguntar. sí, Hay un momento en la novela en el que a George le están haciendo una entrevista por su última novela y sí. le hacen una pregunta que yo te la quiero hacer a ti, porque parecería que hay un guiño y es que se está hablando sobre la novela que estamos leyendo, cuando uno está intentando sacarlo. Le preguntan a George acerca de Johanna, la prostituta, le dicen, ha creado usted una historia muy inteligente a partir de un personaje tan trágico. Sí, esa Me- era yo dorándome la píldora. Esa, esa era yo acariciándome el ego, intentando aspirar a ser George, básicamente. Sí, un poco meta publicidad. ¿Cierto? Porque ahí hay un tema como que uno empieza a recalar sobre ese y es donde te empiezas a dar cuenta que la novela va más allá de un thriller, va más Mm, allá y que tiene unos elementos, es mm, decir, metaliterarios, tiene unos claro. elementos en que ya bebe y digamos mama de unas Mm. tradiciones muy claras y muy bien reconocidas y absolutamente con necesidad de recuperar, si se quiere, etcétera, etcétera. Hay una Otra duda que razón yo para tengo. usar el narrador de tercera persona también. Exactamente. Manda esos guiños al lector todo el rato para que nosotros hagamos un poco pues eso, hacemos un grupo en contra de ella y ella parece la pobre necia que no se está enterando de nada, de que en realidad sí que está en una novela Sí. que estamos leyendo todos. Es el voyeur del voyeur. Gracias por mencionar eso, Virginia, porque fíjate, a mí me parece que la construcción narrativa que tú haces es brillante. ¿Por qué? Porque nos quieres llevar de la mano de un personaje cuya mente se vuelve un infierno por la inseguridad. Esa es la señora March. Y cuando tu mente se vuelve un infierno por la inseguridad, muy posiblemente estás viendo el mundo desde un código específico, es decir, desde unos valores y son cosas que solo tú estás viendo. Mm, Para poder conseguir eso es que necesitamos una narración en tercera persona desde una perspectiva singular del personaje, porque al final nos damos cuenta que mucho de lo que la señora March está pensando no es tal, mm. ¿cierto? Es decir, hay Sí, un componente ahí. como en la vida O misma, claro, todo. cuando Exactamente. te convences de estas cosas que están hablando de ti o que creen algo de ti y luego no tiene por qué. La verdad es que no, ni siquiera sé, yo creo que ni siquiera se sabe. Hay muchas cosas que piensa ella que los crea a ciencia cierta y creo que nunca se desvela en el libro si son correctas o no. Como en la vida misma, también tiene un toque ahí frustrante de cosas que nunca vas a saber. Porque al final, ¿no? Como nos dirán cualquier psicólogo en terapia, cosas que no puedes controlar tienes que Exactamente. dejarlas ir o asumirlas o aceptarlas o olvidarte. No puedes estar todo el día asumiendo que todo te va a hacer daño todo el rato. Es volver y construir un personaje que me atrevo a decir con mucho respeto por mucho de lo que se está haciendo ahorita, pero también es volver sobre un personaje femenino de pronto indiferente a cierta ideología y ciertos temas que tiene que cumplir, sino más Ujú. bien de manera performativa poder realizarlas. Virginia, por último, aparece Elizabeth Moss como lectura, es decir, protagonista de La historia de la criada. Aparece Oprah Winfrey también en su book club recomendando tu novela y está ahorita el proceso de adaptación. ¿Cómo fue, Virginia, de repente seducir tanto a una cultura
que leyó tu novela de una manera específica y que la comprendió de una manera muy clara? Increíble y también mucha presión y mucho miedo. Yo creo que debería jubilarme y no escribir nunca más, porque inevitablemente va a ir a peor. O sea, he empezado tan arriba que, claro, es maravilloso, pero sé que no, hay muchos que nunca van a estar a la altura, no pasa nada, yo escribiré más, pero que lo sepáis, que, que he dado todo de mí en el primero y claramente ya no lo sé volver a hacer. No sé cómo atacar a todos. He apretado una serie de teclas, no sé cómo, he dado con la fórmula perfecta que le gusta a tanta gente y claro, no puedo seguir escribiendo lo mismo toda la vida, voy a tener que arriesgar y mezclar otras especias que pues puede que no gusten tanto a tanta gente. Yo soy siempre el pesimismo, entonces es como muy bien, pero mal, me voy a quejar por esto y por esto. Pero no, obviamente, bueno, cuando aparece Elizabeth Moss, que además es que yo, cuando me preguntaban que a qué actriz visualizaría en la señora March, yo decía Elizabeth Moss, porque es que esa es la cara de la señora March, yo creo, y increíble entonces que se lo lea y que le encante y que lo quiera hacer, maravilla. Y la recepción en Estados Unidos, espectacular. No me puedo quejar, aunque me encanta quejarme. Pues Virginia, muchísimas gracias por habernos contado esto, que nuestra audiencia sepa que esto va a más, es decir, va a versión cinematográfica, ya está siendo además, va a ser traducido a unos 10 países también y me imagino que vendrán. Mejor dicho, Virginia, gracias por habernos acompañado, porque aquí en Paredro, pues qué mejor que poder tener una autora como tú y además una creadora de un libro que está teniendo tanto allá y que pues ya nos empieza a hablar y que, como hemos visto a lo largo de hoy, es una novela llena de capas que van desde lo femenino a lo metaliterario, a lo gótico, una novela de esas que aquí tanto recomendamos. Joder, muchísimas gracias. Muchas gracias por tus preguntas, vamos, sesudas y un gusto, la verdad, hablarlas. Voy a entrar en bucle toda la tarde pensando en todo lo que tenía que haber dicho. Como voy a haber respondido más inteligentemente a las preguntas. Así que gracias. Nada, Virginia, la pasamos muy bien. Gracias por habernos acompañado. Para nuestra audiencia, no olviden, estamos leyendo La Señora March, publicada por Lumen en España, nada, en abril de este año. Siempre cruzando los dedos a que libros como estos lleguen a Colombia. Y como nos hemos acostumbrado a decir, pues si no llegan, siempre está Kindle, siempre están los formatos digitales, porque pues las buenas novelas hay que llegar a ellas como sea. Y esta es una de esas. Virginia, muchísimas gracias. Muchas gracias y un saludo a todos los lectores. Espero que os guste la señora March y si no os gusta, bien, porque entonces ojalá os guste el siguiente. Si no es Gracias. demasiada presión. Gracias. Bueno, pues ya oyeron. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado y nos vemos en una próxima edición de este Paredro.